bienvenidos para los que nos sigan por YouTube. Estas sesiones, a diferencia de las otras que son de Meet, que eran de Meet por la situación de de ser mixto, ahorita al ser completamente digital nos vamos a meter por YouTube, ¿vale? Les comentaba a sus compañeros, pues bueno, de que son varias sesiones de 40 minutos y que las reglas son un poquito diferentes. Vamos a estar grabando como tal el contenido, ¿sí? Al mismo tiempo, pues igual ustedes pueden consultarlo en cualquier momento y también recordarles que el ser cierre de materia, la entrega de los trabajos, absolutamente todos, inclusive la parte final, sería hasta el lunes a las 23:59, siendo así como muy exactos y metódicos con eso, recordando que el martes aproximadamente mediodía, tarde, ya integró sus calificaciones y se las integro de manera individual a cada uno, ¿vale? Entonces, por eso es necesario yo tener los elementos suficientes para poderlos evaluar antes. Muy bien, algunos de ustedes ya van al día con sus actividades, hay poco que preocuparse, pero algunos otros sí he notado en Moodle, sobre todo, que podrían aportarle ahí, porque recuerden que yo tengo que tener elementos para poder evaluar. Muy bien, dicho lo anterior, bueno, también comentarles y hacer un pequeño acotamiento del proyecto integrador. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la primera semana estuvimos hablando sobre los elementos del proyecto integrador? El proyecto integrador van a tener elementos de lo que ya hemos estado viendo. Por ejemplo, la diseño de puesto, ¿qué es? Es el análisis de puesto que ya hicieron. ¿Se acuerdan de la actividad esa que empezaron a hacer sobre los 10 rubros en donde incluía lo del objetivo del puesto, ambiente, relaciones del trabajo, hacia dónde va y todo eso en un ejemplo de la empresa? Pues justamente es eso. Fuentes de reclutamiento es justamente lo que vimos la semana pasada, donde estábamos hablando sobre un caso de bajo qué método lo van a contratar y por qué, ¿vale? Elementos de selección de personal es algo de lo que empezamos la semana pasada, pero que hoy terminamos, que tiene que ver sobre de qué manera o qué elementos vas a tomar tú para elegir a determinada persona. Capacitación y mejores prácticas de seguridad y higiene son temas que vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Una vez hecho eso, pues prácticamente son elementos que son entre tareas de semanas pasadas junto con elementos de tareas del día de hoy, ¿sí? Pensando en que son menos días y pensando en que de alguna manera u otra hay que integrar un proyecto integrador, en vez de dejar 3 actividades, dejo 2, pensando que el proyecto integrador sería la tercera actividad, ¿vale? De todas maneras, por si se perdió en el chat en algún momento este proyecto integrador, se los voy a hacer llegar junto con las diapositivas de esta semana y junto con los videos. También comentarles que los videos tardan en generarse porque pues es contenido multimedia. Entonces, no inmediatamente terminando la sesión no los van a tener, sería como una horita después de terminar los bloques, por ejemplo, explicativos, y en la retroalimentación, que también les comentaba en el chat, que vamos a tener una retroalimentación, una 20 con sus apreciaciones, con sus avances y todo lo demás, ¿sí? Terminando la sesión de 1 a 20 hay un espacio más o menos y luego les mando el video de la retroalimentación como tal, ¿vale? Muy bien. Entonces, dudas en cuanto al proyecto transversal para poder saber y darle carpetazo y dar siguiente. Chicos, si pueden conectar cámaras, como le dije a Gustavo en algún momento, por favor, se los agradeceré. Recuerden que es lo que saldría en YouTube y entonces para que así podré tener como el comprobante de los ingresos. De todas al final vamos a tomarles foto. Muy bien. Kidox. Entonces, bien, dicho lo anterior, regresemos un poquito a la parte de capital humano. ¿Sí? Ok, sí, Marta. Adelante. Pregunta, ¿esta actividad lo vamos a entregar el lunes o martes? Lunes. ¿O para cuándo quedó? Todo, absolutamente todo. Límite lunes hasta el último minuto de lunes. ¿Sí? Hasta el último minuto del lunes, considerando Ok, que el no va a martes. ser lunes en la tarde. Sí, o sea, te digo hasta.
Si me lo entregas hoy, genial. Si me lo entregas el lunes en la mañana, adelante, el lunes en la tarde, adelante, hasta las 23:59, siendo un poquito menos rudo, el martes en la madrugada, martes en la mañana, todavía, pero poniendo un tiempo límite, ¿sí? Porque yo en el martes quisiera ver todos los productos para poderlos evaluar, ¿sí? Y como sí me toma un tiempo para poder integrar todo, entonces sí quiero tener todos los elementos para poderte calificar. Y yo el martes estoy Ah, ok, considerando. gracias. Sí, gracias. Es la única diferencia. Esta semana, a diferencia de las semanas anteriores que estábamos hablando de que hasta el miércoles en la noche, así es un poquito antes pensando en el elemento de calificación, ¿no? Sí. Nosotros mandamos a coordinación todos los, hasta el martes a últimos, hasta martes en la tarde, tenemos para mandar nosotros las calificaciones. Entonces, por eso mismo nosotros los anticipamos, pues, para poderlos calificar con todos los elementos. ¿Ok? Bueno, te agradezco, Marta, por por las preguntas. Así igual, y no, igual nomás quitas el micrófono y comentas y sin problema. También todos, ¿vale? Es como si estuviéramos en clases, chicos, allá. No se estresen. Bueno, si todo sale bien, hoy vamos a estar viendo sobre selección, inducción, sistema de incentivos, seguridad industrial y quitamos derechos de trabajadores pensando de los elementos que habíamos comentado sobre que la siguiente materia justamente van a hablar completamente sobre derechos de trabajadores. Entonces, para poder dejar como la línea puesta para la otra materia, decidí en esta parte virtual tocar, digámoslo así, hasta la parte de seguridad industrial, que es un tema completamente de ustedes, ingenieros. Muy bien, y ya conocen los 520. Muy bien, entonces me voy para acá. Continuando, esto lo vimos la semana pasada, pero nada más como para poder recordar lo de la entrevista de la selección, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Es importante seleccionar al personal y para eso una de las herramientas más populares es la entrevista, en donde normalmente en la entrevista puedes terminar de considerar algún tipo de persona a través de unas preguntas bien específicas. Si tú eres el entrevistador, recordarte de que debes de tener un ambiente propicio para poder hacer la entrevista. Debes de generar cierto rapport. ¿Qué es rapport? Un ambiente de confianza. Recuerden, chicos, ¿cómo les fue cuando porque todos aquí han trabajado, entonces alguna vez han pasado por alguna entrevista de trabajo? ¿Cómo se sintieron en esa entrevista de trabajo? Nerviosos. Nerviosos, ¿verdad? Nerviosos, ansiosos, y luego ¿y en dónde estoy? Como no estando en tu lugar, ¿no? Entonces, recordemos que el nervio es parte normal de la entrevista. Entonces, para poder obtener respuestas un poco más fidedignas, buscas, y sobre todo en puestos que no requieran manejo de nervios, buscas bajar el nervio a través del reporte y después establecer un desarrollo de entrevista. Tip para los entrevistados: si puedes hacer que al final de la entrevista parezca plática, good, ¿sí? Porque tú también tienes derecho a preguntar ciertas cosas, ¿sí? Normalmente pensamos que es un juicio, ¿no? En donde la persona te pregunta y tú le contestas y nada más. No, no necesariamente. Puede ser un buen diálogo en donde estableces las condiciones de trabajo. Ojo, no solamente ellos están buscando si elegirte o no, sino tú estás buscando a ver si esa empresa te tendrá o no. Entonces, a través de eso es un buen diálogo para saber las condiciones que vas a tener, ¿sí? Hay muchos mitos alrededor de la entrevista, sobre todo que dicen que está muy penado preguntar salario, ¿sí? Está muy penado preguntar ciertas cosas, ¿no? Pero creo que algunas preguntas pertinentes y colocadas de una manera adecuada te pondrán más puntaje del que te pueda quitar, ¿sí? O sea, se te pondrán, por ejemplo, si tú puedes preguntar qué es, hacia dónde va la compañía, cosas de esas, cosas que no pudiste ver en su página, etcétera, están muy bien.
Muy bien. Entonces, pensando como empresa, es qué punto saber si es la mejor persona o no. Entonces, aquí les pongo un banco de datos de preguntas. Ojo, poner banco de datos de preguntas, no necesariamente estamos hablando de que sean las únicas preguntas. Preguntas pueden tener todos un montón. ¿En qué nos podemos basar para poder establecer nuestras preguntas? Por ejemplo, sí, Suri, por ejemplo, donde tú trabajas, ¿qué es lo que más requieres que tenga? Por ejemplo, piensa en un puesto de trabajo y dímelo. Pues donde yo trabajo no hago nada. Taquería. ¿Cómo que no haces nada, Suri? No, si hago todo, pues. Ok, y me dijeras, ok, ahorita tienen todo cubierto, pero si quisieran y si crecieran mucho, ¿qué quisieras contratar antes? ¿Cocinero o vendedor o qué? ¿O cajero? Meseros. Meseros. ¿Y qué buscas de un mesero? Ah, sí, Gustavo. Yo me postulo para mesero. Ah, mira, ya tienes un candidato por si creces en la taquería. ¿Qué es lo que buscas de un mesero, Suri? Que tenga agilidad. Que tenga agilidad. Ok, Ya valió. entonces, agilidad, quiero pensar que se mueva rápido. Sí, que sea rapidito, pues también agilidad mental, porque si no se aprenden las cosas, no, pues se me Ah, va a dormir ahí. buenísimo. ¿Cómo pudieras medir la agilidad mental? Ah, pues en una plática se lleva, ahí Ujú. se sabe si sí o si no. Ok, Si en tip. una plática está más dormido que despierto, sin ganas de vivir ahí, más aguado, no, pues Si está a desalarmado, dormir dices, mejor a su pues casa. mejor, ¿no? Ok, Sí, me encanta tu propuesta. También, además, pues pueden haber preguntas específicas, ¿no? En donde tú hagas una conversación, tal, y en una pregunta de selección sea, este, por ejemplo, ¿qué viste al entrar? ¿De qué color estaba vestida tal persona, no? Y, o al estar aquí, cuánto tanta vista, o sea, que tenga una cosa que tú puedas evaluar de algo que pasó en el pasado para ver si tiene memoria, ¿no? Por ejemplo. sí, exacto. Como una vez a mí, yo fui a una entrevista de trabajo Sí. y ya llegué puntual, de hecho, este, y ya me hicieron la entrevista y todo, y cuando el señor me acabó de entrevistar, me dijo, si hubieras llegado un minuto más, no te hubiera contratado. Y me dijo, estás contratada. Y ya. Wow. La puntualidad también habla muy O bien sea de las personas. que la entrevista estuvo bien porque fue bien, así fue plática, me iba diciendo preguntas y se las iba contestando normal, tranquila y todo eso, pues, Sí. todo eso tiene que ver. Por supuestísimo. Por supuestísimo. Y qué tanto ambiente de diálogo puedas llegar a tener, depende del puesto, claro está. Pero sí, estuviste con un diálogo, estuviste puntual. Hay empresas que depende, si lo que quieres en ese puesto es amabilidad, hacen como artimañas. ¿Cómo es esto? En donde ya tienen preparado a una persona que va a pasar y tira una pluma sin querer. Depende de que si se la recoges y se la das a la persona, a partir de eso ya van viendo tus ganas de ser amable o no en un lugar, por ejemplo. Sí, Gustavo. También lo que es muy así como que lo que hacen es que te ponen actividades que no son de tu área para ver si las vas a hacer. Para ver Para, si tienes compromiso. ajá, como que decir, eso no es lo mío, ¿no? Y ya Ajá, también ver tu disposición ante la empresa, correcto. ante el trabajo, pues, que vas a estar Y son haciendo. cositas, y que son cositas que nos vamos poniendo, para ir sabiendo qué onda, ¿no? Así como de, a ver, ¿esta persona tiene disposición para hacer ciertas cosas? ¿Sí o no? Y si la respuesta es sí, pues bueno, ya le voy. Pero ojo, esto ya es cuando está dentro, supongo. Cuando todavía no ha entrado, hay otros elementos que tenemos que agarrar, ¿sí? Entonces, va por ahí, chicos. Y bueno, entonces, Yo tengo una duda, profesor. ¿y Marta? Sí, Ah, sí, sí. deje, prendo la cámara. Perdón. Eso, adelante. Es, este, bueno, yo como en mi entrevista, cuando entré a trabajar ahí, la verdad me preguntaban, ¿conoces este programa? ¿Conoces este otro?
Y la Ya. verdad es que no, no lo sé usar, no lo sé usar, pero también empezaron a preguntar mucho pues, de la vida personal de uno, ¿no? Y la Sí. verdad es muy perica. Entonces, híjole, me fue tan difícil limitarme en no soltar toda mi vida. Entonces, ahí en esas situaciones, ¿qué hace uno, no? No puedes platicar, o sea, todo, porque es una entrevista y no sé, me puse nerviosa, pero Te bueno, obtuve. contrataron, ¿no? Sí, sí me contrataron, pero pues la verdad me sirvió como que me quedé con la duda, ¿qué tanto uno puede decir o no? ¿Hasta cuándo puedes soltar la información? Ujú, así es Y correcto. vamos desde la premisa. La empresa que te quiere contratar pone sus reglas, pero está en ti si tú quieres pertenecer a esa empresa. También, sí, o sea, si tú de repente ves que algunas condiciones son como, o sea, si las reglas del juego para poder entrar o no, las ves innecesarias o las ves que no, pues eso habla más de la empresa que de nada, ¿sí? Había un chistorete que, esos que dije, estabas a nadita de compartirles alrededor de eso, de una persona que estaba buscando una persona que pudiera ayudarles y la traducción de la jefa, ¿no? De que decía, bueno, necesitamos que una persona con disposición, o sea, que una persona que va a trabajar más horas. Necesitamos una persona que tenga estas características y la traducían, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya desde las preguntas notas que son demasiado intrusivos, así como demasiado que se meten en tu vida personal, probablemente la filosofía de la compañía pues vaya con esta parte de no diferenciar la vida personal de la familiar. Perdón, la vida personal de la laboral. Entonces, pues ya tú decides, ojo, literal, el área de recursos humanos también se muestra a través de las preguntas. ¿Sí? Entonces, ya te Ahora va, entiendo. Ujú. ya, ya Bueno, te, yo soy muy familiar, ¿no? Yo primero, bueno, sí están mis hijos, ¿no? Pero también está mi desarrollo. sí. Entonces sí, ahora entiendo, O ¿no? sea, no te lo mezclaban en ese trabajo totalmente, ¿no? O sea, ¿se metían demasiado o no? Sí, porque querían que les platicara más, ¿no? Ya. Entonces yo pues me limitaba porque mi mamá me dijo, no platiques tanto, ¿no? Probablemente. Bueno, Yo pero también por eso me limité. recuerda que la filosofía de la empresa también se puede ver a través del recurso humano. Y esto es la puerta de entrada. Literal, voy a hacer una analogía un poco hasta religiosa. Son las Ujú. puertas del cielo. Y tú sabes si, pues a través de eso, la filosofía de la empresa o la filosofía de lo que es, va literal en las puertas. El guardia de entrada es el que pone las cosas para poderlo hacer. Y voy a quitar la parte religiosa, ahora me voy a la parte de la disco, el antro. ¿Recuerdan ese antro en donde te dejan entrar algunas personas y otras no? Pues literalmente el antro se vuelve lo que esta persona deja entrar, ¿sí? Entonces, si esta persona se vuelve muy intrusiva con la vida y elige personalidades de cierto tipo de vida, pues esas personas son las que están trabajando ahí. Pero ahora, ¿qué sucede cuando no son expertos o no son de la área de recursos humanos y son gerentes los que te hacen la entrevista? Y luego se preguntan, ¿por qué hay tanta rotación de personal? ¿Por qué no dan el ancho? No todos los que contrato son bien malos. Ok. Tú puedes hacer que cualquier hijo de vecino haga el proceso de reclutamiento y selección sin problema. Sí, tú eres tu derecho como empresa, tú pones las reglas. Pero de eso a que sea un buen elemento o que sea una persona que se desarrolle ahí, que sea una persona que encaje en la parte de la compañía y que de alguna manera aporte a la compañía, es otro boleto. Estás haciendo un volado. Una persona que no tenga preparación, literal, pues no estoy demeritando su capacidad. Probablemente contrató a la mejor persona. Pero de eso a que te asegures que con conocimientos sabía exactamente que esa persona iba a ser la mejor, de eso lo dudo bastante.
Pero sí, eso pasa, o sea, si es una empresa pequeñita y la persona dice, pues, ¿sabes qué? La que menos me cayó mal fue tal y por eso vamos a contratar a esa, pues a lo mejor y les funciona, pero probablemente es un buen volado, ¿no? Es decir, ok, a lo mejor otra que no les caía tan bien iba a aportar más a la compañía, o a lo mejor esa que no les caía tan bien iba a quedarse más por alguna circunstancia. ¿Sí? Entonces, es eso, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Mejor ten a una persona que tenga fundamentos por qué contrata a quien contrata y que además tenga fundamentos de decir, mira, contratamos a esta persona porque le va a aportar a la compañía o creemos que le va a aportar a la compañía con más fundamentos esto, ¿sí? ¿Vale? Entonces, pues va por ahí, o sea, va por la parte de qué le suma a la empresa. Recuerden que es como si fuera en el fútbol, ¿no? Sí, Marta. Ajá. O sea, es como en el... No, digo, entonces está cañón los de recursos humanos, ¿no? El contrato Pues... para recursos humanos, híjole, la Ah, tienen. ojo, ahí también es parte fundamental de la empresa, ¿no? ¿Cómo le hago para contratar al que va a contratar? Ese sí es interesante, porque si contrato mal al que va a contratar, pues eso me desemboca en un montón de cosas, ¿sí? A veces que el área de recursos humanos no lo tienen tan pensado, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Contratamos a quien sea que contrate, pues, hold. Pero, Ajá, Gustavo. pero como ahí ya tienen ellos que ver cuestión de, ¿cómo se les dice? De que ya tengan práctica, pues, en eso, experiencia, tantos años, por así decirlo. Probablemente sí, y aparte sería bien interesante un proceso de reclutamiento y selección para la persona que va a reclutar y seleccionar. Entonces, probablemente si tú eres una empresa que tienes como ansiedades, yo te recomiendo que pidas una consultoría que te haga el favor. Está como Sí. la Marina. Ujú. La Marina, pues obviamente su base es Bodesa. Claro. Entonces, Bodesa se encarga de elegir quién va a estar de recursos humanos en la Marina Madero, en la Marina San Fernando, Marina Manzanillo. Exactamente. Un ente todavía más grande. Ajá. Exactamente, exactamente. Entonces, a partir, ojo, pero aquí la pregunta será cuando llegues al nivel del ente más grande. Por ejemplo, imagínate cuando tengas que reclutar a alguien de Bodesa. O sea, Bueno, al de recursos de Bodesa, ahí sí, pues si nos vete mejor a un externo que te ayude, porque tú solito a lo mejor. Pero ojo, y si nos damos cuenta, el área de recursos humanos, literal, tiene un compromiso grandísimo en la compañía. Literal, es el que hace las condiciones de trabajo. Así de fácil. O sea, si no tiene bien preparado un esquema de reclutamiento y selección, ponle tú que tengan, inclusive por pura suerte, al mejor personal posible. Pero si no tiene todo lo demás, probablemente las condiciones no se den para que la organización llegue a donde debería llegar. O sea, hay mucha fuerza en el área de recursos humanos que está como muy invisible. Ujú. Buenísimo. Chicos, y regresando un poquito a esta parte, las preguntas son importantísimo. Hace ratito estábamos con Suri diciéndole cómo o qué esquemas contratarías, y aquí hay preguntas que les pongo de alguna base, pero para que sepan lo que más o menos preguntan, pero ojo, preguntas hay millones y tiene que ver mucho con el puesto laboral, ¿no? De decir, describe al jefe ideal, describe tu último empleo, cómo te sientes preparado trabajando con otras personas, trabajas en equipo, cuál para ti sería un salario adecuado. Todas estas preguntas de aquí, disculpen que lo diga, en algún momento, en alguna entrevista, si alguien ya la llegó a tener, nos llegan a inquietar bastante, ¿no? ¿Sí? Yo les recomiendo que no solamente, que vean, que las lean completamente, pero que después de eso elijan ciertas preguntas. Ojo, si se fijan y leen esta diapositiva, dice actividad interna. Imagina que tuvieras que seleccionar a una persona con la cual trabajas. ¿Qué preguntas harías para seleccionar al dicho personal? Esta como tal era actividad interna y vamos a hacerla en el salón. Pero, no va en Moodle. No quiero que me la entreguen para, digámoslo así, de Moodle. Pero esta ayuda brutalmente al proyecto integrador. ¿Ok? Esta es literal la que van a poner en el proyecto integrador. ¿Ok? La idea es que haga un banco de preguntas. ¿Cuántas preguntas? La vida de ejercicio
10 preguntas. Ahí ustedes elijan, depende del puesto, algunas preguntas, sobre todo que sean como la diferencia entre que si una persona elige bien, digas, esta persona me agrada o esta persona tiene más condiciones para determinado puesto, ¿vale? Dudas, ansiedades de esta primera actividad que estaba directamente, digamos, al proyecto como tal. Silvia, dudas, Brigitte, dudas. ¿Podemos tomar preguntas de ahí? Por supuesto que sí. Ah, ok. Gracias. 10, de preferencia no. De preferencia que tengas de autoautoría. O sí puedes agarrar alguna de ellas. Ah, ok. Buenísimo. Marta, Gustavo, César, que son los que, bueno, César ya no te había escuchado, pero Gustavo y Marta sí los he escuchado. ¿Dudas, ansiedades? Bueno. César. No, todo bien, maestro. Muy bien, vale. Vamos dándole a esta parte siguiente porque así hay algo que compartir. Entonces, que sí, las pruebas, otro elemento aparte de la entrevista, son las pruebas de exámenes y conocimientos y los test de personalidad o los test psicométricos. Todos en algún momento van a pasar por alguno de estos o ya pasaron, ¿sí? Sí, yo pensé que todos habían pasado, pero en una clase de lunes a viernes me dijeron, no, maestro, a mí me han contratado de, ¿te gusta la chamba? Órale, adelante. Si llegaste a tener ese tipo de casos, pues a lo mejor ya una vez que te estés titulando, que quieras un trabajo de algún tipo diferente, probablemente pases por alguno de estos. Los de conocimientos, habilidades, los exámenes de conocimientos sirven cuando quieres literal saber y ojo, más bien, replanteo todo. Cuando tienes el análisis de puesto, chicos, analicen el puesto que pusieron en su trabajo anterior del que hicieron en la semana antepasada, o pasada más bien, y a partir de eso evalúa qué habilidades necesita ese puesto, qué conocimientos necesita ese puesto. Usualmente, si ocupa conocimientos, le haces examen, ¿sí? Ejemplo, por ejemplo, requieres un puesto de trabajo que requiere conocer las normas ISO. Pues le preguntas de las normas ISO, preguntas abiertas, cosas de esas. Oye, requieres a alguien que tenga poder de toma de decisiones. Le haces preguntas de estudio de caso para saber cómo reaccionaría ante ciertas cosas. Oye, requiero a alguien que sea trucha para los números. Oye, pues le hago un test en donde le hago lleno de cuentas, ¿sí? Oye, requiero que la persona sea habilidosa a la hora de hablar. Pues a lo mejor en la misma entrevista le hago que me cuente algunas cosas que lo ponga a prueba. Oye, requiero una persona que sea buena con las manos. Ah, le pongo a hacer algo que tenga la habilidad manual parecida a lo que quiero ponerlo. ¿Sí? Entonces, siempre tienen que voltear a ver el puesto para empezar a hacer a través de una lluvia de ideas, decir, ok, necesito hacerle prueba de conocimientos o de habilidades para ver si va a entrar o no. Si la respuesta es sí, bueno, lo ponen ahí. Si la respuesta es no, le das next, ¿vale? Entonces, va por ahí. ¿Ayuda muchísimo? Claro que sí. Sobre todo cuando tienes un proceso de selección en donde tienes muchísimos candidatos y pocos puestos por ofrecer. ¿Sí? Para saber a quién es el que vas a elegir en algún área como los finalistas, les vas haciendo conocimientos o habilidades para saber, pues, quién sacó mejor puntaje. Y a partir de ahí te puede tomar como marco de referencia para decir, mira, a estos hay que ponerles especial atención. Incluso hay personas que ponen primero el examen de conocimientos o habilidades antes que la entrevista, ¿sí? Para que de tal suerte que la entrevista solamente queden los pocos seleccionados. ¿Sí? Este te puede ayudar para despejar muchas dudas. ¿Sí? Dime. Marta. A mí me pasó en Querétaro cuando estaba buscando trabajo. Hice como 3, 4 entrevistas previo a... Sí. Y se me hizo curioso porque en una sí me dijo, necesito que me hagas este estudio de caso, ¿no? Lo del pececito. Y Ya. yo decía que no lo sé. Y me dijo, no te preocupes, si no sabes, investígalo y hazlo, ¿no? Me dice, es que andamos buscando a un líder en el puesto de Santander para la coordinación de los chicos que hacen los call centers, ¿no? Ah. Y yo, ok, estaba muy interesante y padre, pero no era mi área, ¿no?
Entonces, bueno, total, al final dije, no, o sea, ¿cómo, por qué? O sea, no voy a ser apta porque no sé, ¿sí? Y aunque lo estudio en ese rato, no puedo ir a darme la finta de que soy experta en hacerlo, ¿no? Porque voy a tener mis errores. Entonces, esa fue una y ya no pasé la entrevista. Como usted dice, ¿no? Primero te hacen ese tipo de evaluaciones previo a una entrevista. Y luego otra, estuvo muy curioso, todos los chicos de call center de Santander, Ujú. tienes que hacer la llamada, la simulación de. Entonces, Sí. también si ellos ven que tienes esa pericia de hablar, ¿no? Te contratan. Y si no, pues no. Entonces, yo no alcancé. ¿Me escuchan? Sí, Ah, entonces Marta se le fue un poquito el internet. A Marta no. A Marta ya no. ¿Marta? sí, se quedó trabada. Que creo que se le... Ok. Bueno. Entonces, sí, efectivamente, a veces los pruebas, o sea, te ponen a prueba en un ambiente simulado para saber si vas a sobrevivir ante el ambiente real. ¿Sí? Entonces, va por ahí, en donde tú vas agarrando o vas viendo ciertas destrezas y lo vas poniendo a prueba. Y aprovechando, voy con los test psicológicos. Hay test psicológicos diversos. Y quiero terminar esta diapositiva con este primer bloque de sesión. ¿Sí? Entonces, el test psicológico te va mostrando un poquito la personalidad de cada uno. Hay uno que se puede hacer en línea bien fácil. Hay uno que quería hacerles allá físico, pero vamos a dejar el de en línea. Chicos, rápido. Piensen en su animal favorito. Si murieran el día de hoy y reencarnaran, si existiera la reencarnación en algún animal, piensen en su animal favorito en el que reencarnarían y por qué. Un lobo. Ujú. ¿Por qué lo, Silvia? Porque está bonito. Está bonito. ¿Qué Y más? aparte vive en el frío. Vive en Sí, el el frío. ¿Te frío. gusta el frío? Sí, ajá, sí, ¿qué más? Perdón. Ah, sí, son muy veloces y muy cazadores bien chidos. Cazadores. Ok. Brigitte, ¿qué animal serías? Un conejo, Conejo. Bien. ¿Por qué conejo? pues no sé, me gustan mucho. ¿Te gustan mucho? ¿Alguna característica del conejo que quieras dar? Pues no sé, que son muy, cuando escuchan un ruido son muy hábiles para todo. Son muy hábiles con escuchar un ruido. Sobrevivencia, ¿no? Brincan. Mm, ¿Que se reproducen mucho? ¿No? no, Ah, ok. Ok, muy bien. Y César, ¿qué animal? Pues yo creo que un gato, por ¿Por su qué? agilidad, Ujú. por su visión, César, yo iba a su decir que visión yo quería un nocturna. gato. Ah, ya te gané. ¿Tú también quieres un gato, Suri? Pues, Sí, un gato de familia rica, sin ah, responsabilidades, con ganas de humillar a mis dueños. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Y también, bueno, Gustavo, ya de una vez dime el animal. Mm, un león. Un león. Chicos, el animal que eligieron no importa tanto, sino piensen en todas las cosas de los atributos que eligieron del animal y te describe lo que eres y lo que quieres ser. Yo no quiero humillar a la gente, profe. Lo que eres y lo que quieres hacer. Por eso a veces dije, wow, 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 espérame. Bueno, está bien. Ese es un ejercicio Bien, de neta. proyección. Se llama ejercicio de proyección de personalidad. Muy bien, nos volvemos a conectar, por favor, en el mismo link, aunque lo voy a volver a mandar, pero es el mismo link todo lo que estemos aquí.